buenos días y en primer lugar mil disculpas por no estar allí presencialmente con vosotros. Me habría encantado porque además me divierte mucho la SEPOR. Es un sitio donde siempre he disfrutado mucho en todas mis visitas, que han sido numerosas, y bueno, espero que me lo perdonéis y que el año que viene pues podamos enmendarnos. Pero bueno, es la presidencia europea, es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y cuando estéis viendo este vídeo, pues yo estaré acompañando un montón de delegaciones en un evento de presidencia que nos tocaba organizar. Pero bueno, en cualquier caso, mi presentación es la menos importante, yo creo, de todo el bloque, porque mi función fundamental es contextualizar el entorno, tanto económico como legislativo, a la hora de plantear qué está ocurriendo en el ámbito de la sostenibilidad ganadera, en particular en el sector porcino, aunque bueno, yo he intentado referirlo un poco al conjunto del sector ganadero, porque creo que al final es un debate que se está dando en todo el sector. Mi intención es hacer un breve repaso de la distribución e importancia de la ganadería en España, para a continuación analizar los factores que condicionan la producción ganadera más allá de la sostenibilidad. Hablamos de factores de mercado, porque esto es una actividad económica, y factores socioeconómicos, para luego ir repasando las políticas con un sesgo medioambiental en todo lo que tiene que ver con la ganadería. Hablaremos de las políticas medioambientales, de la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales, de la estrategia Farm to Fork y de la política de ordenación ganadera, con una breve mención también a la política agraria común, a la PAC. Empezamos hablando de la distribución e importancia de la ganadería, y es que si analizamos la ganadería en su conjunto, realmente la distribución de la ganadería en España sigue una evolución natural. Poníamos ganado allá donde podíamos aprovechar unos pastos de montaña o unas dehesas, también donde podíamos transformar cereales en otro tipo de alimento, en otro tipo de proteína. También esos cereales se utilizaban para aprovechar determinadas especies en régimen de pastoreo, incluso para el aprovechamiento de zonas áridas donde no podíamos pues, tener otro tipo de cultivos. Finalmente, pues bueno, también colocamos ganadería en zonas ya ni agrícolas ni ganaderas, y donde prácticamente pues la única gestión es forestal, pues se puede también explotar de alguna manera mediante otros tipos de ganadería. Es decir, ha sido una ganadería de adaptación que a lo largo de los años se ha ido especializando, se ha ido convirtiendo en una ganadería pues mucho más importante y más numerosa, hasta el punto de que hoy España es un líder europeo y un líder mundial en muchos productos, entre ellos, por supuesto, ya lo sabéis, el sector porcino, pero se ocupa un puesto de privilegio en prácticamente todas las producciones ganaderas a nivel europeo, donde somos el primer productor de porcino, de ovino y de miel, el segundo de conejo y de productos del caprino, el tercero de huevos, y estamos entre los 4 o 5 primeros puestos si hablamos de producción de carne de pollo, producción de vacuno, etc. En estas condiciones, pues España, en cuanto a la importancia económica de la ganadería, ocupa el tercer lugar de toda Europa. Es decir, que mucho más allá de ser una ganadería de aprovechamiento, de equilibrio y demás, lo que ha acabado siendo es una potencia. Aquí es importante entender que toda esta potencia económica se encuentra condicionada por dos tipos de factores. Los factores económicos, que ya digo que afectan a las cuentas del sector y por tanto a su propia supervivencia como actividad económica, y por otro los factores sociales que son muy importantes porque son los que determinan el futuro legislativo y los mimbres administrativos con los que regulamos los sectores. Es decir, a partir de las demandas de los ciudadanos y de los consumidores es sobre lo que se construye la legislación, y eso es lo que hace pues, que la legislación se transforme en un sentido. Empezamos hablando, por tanto, de los factores socioeconómicos que pueden condicionar la actividad, porque ya digo, estamos hablando de una actividad económica. Entonces, pues bueno, todos sabemos, y lo tenemos muy reciente por lo que ha ocurrido con los precios de los cereales, pues que la rentabilidad es al final el factor fundamental que determina el estado de los sectores y el grado de desarrollo de los sectores. Esto lo hemos visto en la reciente crisis que hemos tenido con
objeto de la guerra de Ucrania, donde hemos visto pues, que primero esta crisis se ha producido de una forma desigual en todos los países del mundo y luego ha afectado de una forma también muy desigual a los distintos sectores ganaderos. Probablemente el sector porcino, por su capacidad de movilización, por su cohesión y por otras cuestiones, ha sido más resistente a esta crisis, ha tenido más capacidad de repercutir esos incrementos en los precios de los cereales a través de la cadena, pero claro, ha afectado mucho tanto al propio sector porcino como al resto de la cabaña ganadera. Además de esto, y paralelamente, estamos viendo un proceso de cambio de demanda muy importante en los sectores ganaderos. Esto afecta mucho a, primero, un cambio en los hábitos del consumo. Aquí tenéis en el mapa que os he puesto arriba, pues cómo el consumo de carne está muy sobredimensionado en los países occidentales, en Europa, en América del Norte, cómo tenemos continentes enteros que no existen y cómo la evolución de la demografía está cambiando esa distribución de la demanda. Cada vez tenemos más gente viviendo en África, viviendo en Asia y cada vez tenemos más clase media y más clase urbana. En definitiva, las perspectivas de demanda de proteína animal posiblemente se incrementen para todas las especies animales, lo que pasa es que lo harán de una forma desigual, lo cual hace que no solo seamos muy dependientes de la rentabilidad, sino que también seamos muy dependientes de la competitividad internacional, porque eso afectará mucho a la rentabilidad de la actividad y recordemos que esto es una actividad económica y que si no salen las cuentas, la ganadería no existe. En estos factores condicionantes, además, hay un componente socioeconómico muy importante, es decir, todo el factor social y de las demandas de los consumidores afecta mucho a la forma en la que se producen los productos ganaderos. En este sentido, y un factor diferencial del que no se habla tampoco muy a menudo, es el factor demográfico. Nosotros tenemos una distribución muy desigual de la población y eso condiciona mucho nuestra estructura productiva en su conjunto. Es decir, si tenemos todo el consumo arremolinado en ciudades, pues nuestra distribución agroalimentaria tiende también a intensivizarse. Eso además es un factor que sucede en toda Europa, pero sucede particularmente en España. Si veis este mapa de Europa de noche, esas zonas negras que tenemos en España, en las dos Castillas, en zonas de Extremadura y en Aragón, prácticamente no lo hay en ningún otro punto de Europa. Es decir, nosotros necesitamos tener una cadena de producción y de distribución muy eficiente, porque tenemos un consumo muy focalizado y muy encaminado a las ciudades y una producción pues normalmente dispersa en el medio rural, por lo cual tiene que ser muy eficiente a la hora de producir y a la hora de distribuir alimentos. Paralelamente, las demandas de esa sociedad, que es verdad que cada vez es más urbana, pero también que es una sociedad de una formación creciente y de un nivel económico creciente, demandan unos requisitos que con el tiempo se han ido incorporando a lo que llamamos el modelo agroalimentario europeo. Hablamos de un modelo que contempla, además de la inocuidad de los alimentos, los más altos estándares de sanidad animal, de bienestar animal y de medio ambiente. Y estos son también, además de factores sociales, son factores económicos. Tenemos que hablar de la importancia económica de la sanidad, porque en estos mapas que os pongo tú puedes tener un sector muy potente exportando y el sector porcino es el que más exporta y de un día para otro encontrarte, como le ocurrió al sector avícola en este mapa que os pongo, que de un día para otro tengas un brote de gripe aviar y se te cierran todos los mercados exteriores. Es un riesgo con el que debe convivir el sector porcino, que expone gran parte de su producción a los terceros países y sobre todo es importante en tiempos de peste porcina en el norte de Europa y de fiebre aftosa en el norte de África, por lo cual nosotros tenemos que ser muy vigilantes con las condiciones de bioseguridad para garantizar que tenemos un estatus sanitario adecuado en nuestra cabaña. El bienestar animal también tiene un factor social muy importante y es un factor económico. En el ámbito privado, porque sirve para desarrollar etiquetados diferenciales que al final permiten segmentar el mercado y acceder a mercados de mayor valor. Y en el ámbito legislativo, pues porque cada vez más se exigen una serie de demandas a los productores que se incorporan a través de la normativa. Y aquí ya sabéis que se está moviendo una futura normativa en materia de transporte, granja, sacrificio y etiquetado que posiblemente afecte mucho a la forma de producir. Estos temas, siendo importantes, no son el objeto de la charla que os estoy dando y me centraré sobre todo en la importancia económica del medio ambiente y de la sostenibilidad. Porque parezca un factor relativamente reciente,
la sostenibilidad lleva siendo durante muchos años un factor diferencial y que ha marcado la evolución productiva desde el ámbito económico. El mapa que os pongo a la izquierda marca cómo es la contaminación por nitratos en Europa según los datos del año 2010. ¿Por qué me gusta este mapa? Pues porque explica perfectamente el gráfico que os pongo a la derecha, cómo han evolucionado los censos de porcino en toda Europa ligados a este problema, al problema de la contaminación por nitratos. ¿Por qué España ha crecido? Porque ha podido, tenía unas condiciones de ubicación y de crecimiento de granjas que sí que le permitían acceder a este tipo a nuevas granjas y demás. Unas posibilidades que, como veis, el norte de Europa, Dinamarca, Holanda sobre todo y también Alemania, no tenían. Eso ha hecho que el sector porcino se haya desarrollado a nivel periférico en Europa y ha marcado muchísimo esa diferencia en los censos que hemos visto últimamente, además de, lógicamente, la evolución de la cabaña sanitaria. Claro, este modelo no nos sirve cuando hablamos de otro tipo de contaminación, que es la contaminación del aire. Las emisiones están ligadas no tanto al sitio donde se producen, sino al tamaño o volumen de producción que podemos tener. Esto se regula mediante un sistema de techos, es decir, tú estableces un techo máximo de emisiones para todo el país y esos techos tienen un nivel máximo y sobre ese techo hay que ir reduciendo en los próximos años. Es decir, nosotros tenemos unos hitos de cumplimiento de niveles de emisiones que muestran la necesidad de que se reduzcan las emisiones para el año 2025 y que se reduzcan más todavía para el año 2030. Y ese es un compromiso internacional que no podemos rehuir. ¿Por qué es importante? Pues concretamente, en el caso del porcino, por el nivel de emisiones de amoníaco. Las emisiones de amoníaco en el sector porcino están, como veis en el gráfico de la izquierda, prácticamente rozando el techo. Y sin embargo, la cabaña porcina, como veis en el gráfico de la derecha, está creciendo y creciendo más cada vez. Es decir, o somos capaces de emitir mucho menos amoníaco por granja, o el crecimiento del sector va a chocar con la necesidad de tener que bajar nuestras emisiones. Con lo cual vamos a tener un problema en cuanto a nuestra dimensión productiva. Por eso, esto ha motivado pues, que seamos más estrictos cada vez con los niveles de emisiones y que busquemos reducir los niveles de emisiones de granja, porque es la única forma de conseguir que el sector mantenga o incluso pueda incrementar su cabaña ganadera. De lo contrario, estaríamos luchando, chocándonos con ese techo que nos marca la normativa. En definitiva, con el entorno actual, existe la necesidad de cambiar ciertos condicionantes de nuestro modelo productivo, pero es que además el modelo está evolucionando. Los requisitos que derivan de la estrategia Farm to Fork, del Pacto Verde Europeo, mueven a un incremento de los requisitos a corto y a medio plazo. Entonces eso nos lleva a una revisión de la Directiva de Emisiones Industriales, que luego veremos, y pues a adaptar la normativa europea, a la normativa nacional, perdón, a cómo quede esa directiva de emisiones industriales en los próximos años. Todo esto se produce en un contexto en el que la normativa no ha dejado de evolucionar. Aquí podemos ver un patrón claro, como en los primeros años del siglo XXI se incorporaron nuevos requisitos de bienestar animal. El interés de los ciudadanos por cómo se producían los alimentos hizo que las condiciones de bienestar animal se incrementasen también. Y finalmente, a lo largo de los últimos 10 años, lo que hemos tenido ha sido un incremento de los requisitos en materia medioambiental. ¿Esto ha afectado a la competitividad? Pues bueno, relativamente. En el sector en el que más se nota el efecto del modelo agroalimentario europeo, estamos hablando de que el coste de producción supone aproximadamente un 10, un 15% del modelo con respecto al total del coste. Esto, en un contexto internacional, no es nada comparado con el coste de la mano de obra, con el coste de los medios de producción, que es el factor diferencial. Es decir, hemos conseguido crear un modelo diferencial y un modelo exigente a un coste asumible, en mi opinión. Pero como comentaba, todos estos condicionantes tienen su reflejo en una serie de políticas que a veces son palos y a veces son zanahorias. Podemos distinguir cómo la normativa se está incrementando con
con aspectos pues, como este del bienestar animal que he comentado y aspectos de gestión medioambiental. A nivel europeo, también como a nivel nacional, pues la PAC contempla cada vez más esa orientación medioambiental y como a nivel nacional también hemos ido desarrollando una política de revisión de la ordenación ganadera, de la que el sector porcino fue el primer agraciado y que ha permitido pues, transformar también la forma de producir un poco para adaptarse a todos estos cambios que están viniendo. El primer eje de esta política tendría que ver con la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales. Aquí, bueno, recordaréis inicialmente cuando salió hubo mucha alarma porque si actualmente se pide una autorización ambiental integrada a granjas de más de 750 madres o 2.100 o 2.000 cerdos de cebo, las propuestas que inicialmente presentó la Comisión reducían estas cifras hasta 300 cerdas o 500 cerdos de cebo, es decir, para granjas muy pequeñas. Esto tenía un efecto muy poco proporcionado porque afectaba a una parte muy importante del tejido productivo y de las granjas más vulnerables que había. Eso ha ido evolucionando mucho con las diferentes propuestas, como vamos a ir viendo, y así, pues al nivel de los debates en el Consejo y del Parlamento Europeo, pues la normativa, esta propuesta que inicialmente era muy desfavorable en lo que tenía que ver fundamentalmente con con el impacto económico que tenía sobre productores pequeños y vulnerables y además con la imagen del sector, porque al final traslada una imagen de que prácticamente el conjunto del sector es industrial, cosa que no es cierta, pues ya digo que se ha ido atenuando con el paso de las propuestas. Como os decía, la propuesta se ha ido modulando al cabo de los diferentes debates y bueno, estos umbrales tan reducidos se han elevado en el caso de porcino hasta 350 UGM, lo que implican alrededor de 700 madres, prácticamente el status quo actual, y unos 1.100, 1.200 cerdos de cebo, que bueno, es una propuesta que se acerca bastante más a lo proporcionado. Por otra parte, se establecen unos periodos transitorios que son amplios, se afectarían mucho a granjas más grandes de las que son posibles en España, pero bueno, en general en España, para el tipo de granjas a las que puede afectar, que son de 350 UGMs, estaríamos hablando de periodos transitorios de hasta 6 años desde que se publique el reglamento, lo cual da tiempo para que se adapte el conjunto de la producción. También el Parlamento Europeo expresó la necesidad de ampliar esos umbrales a unas cifras más cercanas a las que se consideran explotaciones de tamaño medio o tamaño grande, con lo cual hemos ido viendo cómo desde la propuesta inicial de la Comisión hasta las distintas propuestas que hemos ido contemplando, pues cada vez afectan a un menor número de granjas, actualmente afectan un 5% de las granjas, en el caso de la propuesta del Consejo llegaría hasta el 10%, pero sí que ampliaría mucho el alcance que tiene en cuanto a censo, con lo cual creemos que el efecto medioambiental perseguido se consigue de una forma mucho más proporcionada. Pasamos ahora a hablar de una política con una gran implicación ambiental, como es la política agraria común, que diréis, bueno, la política agraria común no afecta al sector porcino, y eso, bueno, no es cierto, ya que el sector porcino, en el fondo, es un perceptor de la PAC y además condiciona mucho la forma de producir a nivel ganadero en todo el país. En este gráfico de la izquierda, por ejemplo, podéis ver que el sector porcino es un perceptor importante de la PAC, recibe casi 120 millones al año, no directamente vinculado con los pagos directos, lo que sabéis que no es beneficiario, pero sí en gran medida con fondos del desarrollo rural. Su importancia económica hace pues, que el peso que tiene en estas ayudas sea relativamente pequeño, sobre todo si lo comparamos con otros sectores ganaderos, como puede ser el sector ovino. Pero eso no quita que al final condiciona mucho su forma de trabajar a todo el entorno ganadero, porque afecta mucho a aspectos pues, como la fertilización de los campos o el cumplimiento de determinados requisitos de condicionalidad de los pagos directos. Así, la nueva PAC se intenta vincular cada vez más a objetivos medioambientales además que son verificables mediante indicadores. Es
decir, España, dentro de su plan estratégico, tiene que cumplir una serie de objetivos y tiene que verificar que esos objetivos se estén cumpliendo siguiendo a los indicadores. Pues, por ejemplo, que las emisiones estén bajando, que recuperemos aves agrarias, etc. Y eso lo hace incorporando una arquitectura medioambiental, es decir, hay una parte que es obligatoria, que se incorpora mediante la condicionalidad reforzada, que es obligatoria para todos los agricultores, y luego hay una serie de medidas, una serían los ecoregímenes y otra serían las medidas agroambientales. Los ecoregímenes están vinculados a los pagos directos, es decir, un productor porcino puro podría no recibirlos. Pero las medidas agroambientales, que son del segundo pilar, sí que son perfectamente asumibles por el sector porcino. Por lo cual hay que tener en cuenta que es una política de la que el sector puede sacar un rendimiento para cumplir esos objetivos medioambientales que están condicionando su forma de producir. Nosotros, además, a nivel nacional, hemos incorporado una política nacional importante que cambia la forma de trabajar en las granjas y que estamos desarrollando en los 2 últimos años. Es la política de revisión de la ordenación ganadera. ¿Por qué es importante esta política? Bueno, pues, en primer lugar, ya lo he comentado, es una política nacional, pero además facilita que el sector incorpore esos compromisos de una manera progresiva. Es decir, al ser una política nacional podemos fijar una estrategia para el sector y cumplir unos plazos con este sector. Pues, por ejemplo, en relación con las emisiones de gases que he ido comentando anteriormente. Además, puede servir también para mejorar la imagen sectorial ante la ciudadanía y ante los mercados. Tener una normativa más estricta sirve también para transmitir que a nivel nacional el sector está cada vez más preparado. En definitiva, facilita que el sector pueda ir incorporando cada vez más un modelo productivo que sea sostenible desde el punto de vista de los requisitos, pero también sea sostenible desde el punto de vista económico. ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, dentro de una estructura general de una norma de ordenación que incluye pues, las condiciones mínimas de las granjas en general y cuáles son las obligaciones de los titulares, lo que se hace es incorporar cuáles son los objetivos fundamentales de una política de estas. En la ordenación ganadera del sector porcino, pues lógicamente la sanidad era uno de los grandes objetivos, porque lo he comentado antes, la importancia económica que tiene la sanidad en tiempos de peste porcina es importantísimo y nos puede permitir acceder o nos puede privar de esos mercados exteriores, pero también el medio ambiente es importante y está incorporado en esta normativa. ¿Cómo está incorporado? Pues bueno, en primer lugar hemos intentado ser cuidadosos, es decir, hemos intentado aplicar esta política con proporcionalidad. Así establecemos requisitos diferentes entre granjas nuevas y granjas existentes, porque entendemos que no es igual de fácil incorporar estos requisitos sobre un proyecto que sobre una granja que ya funciona. También aplicamos periodos transitorios y además establecemos una forma de aplicarse que es proporcional al tamaño de las granjas. Es decir, veréis en los requisitos que os voy a contar que hay determinados aspectos que solo tienen que cumplir una serie de granjas a partir de cierto tamaño. El primer gran requisito que incorpora el Real Decreto de Ordenación son las condiciones de gestión de estiércoles. Establecemos cuáles son los requisitos para las balsas de estiércoles y el más importante es que si se modifica el tamaño, la estructura o se incorpora una nueva balsa, toda nueva balsa que se incorpore necesita incorporar técnicas que reduzcan un 80% las emisiones de gases. Recordad, cuanto menos emitamos por granja, más cerdos nos caben en el país, porque lo que tenemos es un techo máximo al límite de emisiones de amoníaco, no al número de cerdos que podemos tener en nuestras granjas. Además, establecemos condiciones para la manipulación in situ, sobre todo pensado pues, en facilitar la gestión hacia separación sólido-líquido, etc. Y establecemos cuáles son los destinos de esos estiércoles, un poco en coordinación con otras iniciativas de nuestro ministerio, como puede ser el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. Además, incorporamos requisitos sobre control de emisiones. Lo he venido comentando durante toda la ponencia, que es muy importante pues, para reducir el nivel global de emisiones que emite el sector. Entonces, aquí todas las granjas de más de 120 UGM, recordad la proporcionalidad, deben aplicar técnicas como el vaciado frecuente en instalaciones o el cubrimiento de las balsas con técnicas que permitan reducir hasta un 40% las emisiones. Además, pues se permite la posibilidad de que las granjas incorporen otra MTD o incluso reduzcan su capacidad máxima con el fin de conseguir ese objetivo de reducción mínima de emisiones en cada granja. En granjas nuevas, como os he comentado, pues
nos permitimos ser más ambiciosos, entonces pedimos MTDs que reduzcan las emisiones un 60% en alojamiento en las naves donde se alojan los animales y hasta un 80% en los dispositivos de almacenamiento de estiércoles. Tanto en una granja como en otra se aplica como MTD obligatoria la alimentación multifase, cosa que, bueno, por otra parte el sector porcino ya venía haciendo con anterioridad a la aplicación de esta normativa. Además, y para verificar el cumplimiento, hemos incorporado la posibilidad de hacer un conteo de esas MTDs y de registrar cuánto se están reduciendo las emisiones. Eso se hace midiendo mediante una declaración del ganadero las MTDs individuales, que luego podamos sumar en MTDs colectivas y puedan repercutir sobre los informes anuales de emisiones, de manera que todo lo que pueda ahorrar el sector se contabilice a nivel oficial y permita pues reducir esa capacidad de emisión del sector que nos preocupa a todos. Esto de todas formas lo vais a tener mucho más ampliado en la charla correspondiente a Ecogan, porque al final ese gran hermano que te sirve para medir las MTDs es Ecogan. Y además contamos con unos hitos de cumplimiento, y esto es muy importante, porque ya os había dicho que la directiva de techos establece unos objetivos anuales, objetivos que tenemos que cumplir. Entonces, nuestra normativa establece una cláusula que hace que se revise la normativa en el año 2025 y que permita ver si estamos yendo por la buena senda. Si no estamos yendo por la buena senda de la reducción de emisiones, la normativa se actualizaría para hacerse más estricta. Por esto es muy importante no solo que apliquemos cada vez más técnicas de reducción de emisiones, sino que también seamos capaces de contarlo, de contabilizarlo en emisiones para que las emisiones globales de nuestro país vayan bajando según nos va marcando el compromiso internacional que tenemos en relación con la reducción de gases de amoníaco en este caso. En definitiva, tenemos un sector ganadero que ha sabido adaptarse, en primer lugar, a las condiciones medioambientales para desarrollar su actividad y luego para ser una gran potencia mundial. Es decir, ha tenido una gran capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación se pone a prueba una vez más con una serie de factores que condicionan mucho la producción, desde factores demográficos, factores de evolución de demanda que nos marcan a ser cada vez más competitivos en los mercados internacionales, un incremento de los requisitos y de la demanda de los requisitos en todos los ámbitos, pero particularmente en el ámbito medioambiental, hacen que la producción ganadera se tenga que ir transformando en los próximos años. Eso se hace a través de políticas de sostenibilidad y a nivel medioambiental, que a nivel nacional hemos aplicado mediante la normativa de ordenación, pero que tienen su base en compromisos internacionales, y también otra serie de políticas pues, que permiten incrementar la aptitud medioambiental del sector. Es una forma, de nuevo, de adaptar el sector a los condicionantes del medio, hacer un sector más resiliente ante las nuevas demandas de la sociedad e intentar, en la medida de lo posible, que el sector sea cada vez pues más resiliente también desde el punto de vista económico. Así que bueno, ahora nos irán explicando algunos de los requisitos que a nivel concreto marcan esa necesidad de hacerse más sostenible, de hacerse más respetuoso con el medio ambiente y que llevarán al final a transformar al sector de acuerdo con las demandas de los consumidores, como ha venido haciendo por otra parte a lo largo de toda su historia. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo en buenísimas manos. Un saludo.